Y en reuniones. Sí, tengo que presentar ese evento. Pero solo va a dar la introducción. Ahora digamos, desde atrás aparece. Sí, ya me puedo. Voy a dar esa introducción y que yo sepa. No tengo ganas de mover este concepto. Perfecto. Entonces, ahorita estoy admitiendo y podemos empezar. Buenas tardes con todas, todos a este espacio dentro de la Semana de Diversidad. Como saben, es nuestro evento de clausura y estamos cerrándola de la mejor forma. Mi nombre es Flavio Carrera y soy el coordinador de proyectos del Decanato de Estudiantes y este evento, a 24 años de la despenalización de la homosexualidad y 2 años del matrimonio igualitario, cierra una exitosa Semana de Diversidad que hemos traído para ustedes. Junto al apoyo del colectivo juvenil Dragones Queer, la Oficina de Necesidades Educativas Especiales, la Oficina de Acompañamiento Estudiantil Delfos y el Gobierno Estudiantil de la USFQ. Darles la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de Zoom o a través de Facebook. Y quiero dar la presentación a nuestros anfitriones de la tarde, Emilia Bonilla y Rafael Guerrero, que vienen de parte del colectivo juvenil Dragones Queer. Emi y Rafael, bienvenidos. Les doy el espacio y podemos empezar el evento. Listo, muchísimas gracias, Flavio. Primero queríamos darles la bienvenida a todos. Hoy va a ser sin duda una tarde maravillosa para cerrar la Semana de Diversidades y vamos a empezar. Listo. Mi nombre es Emilia Bonilla, yo soy abogada por la USFQ, soy defensora de derechos humanos y miembro del colectivo Dragones Queer. Bienvenidos a este gran evento, 24 años de la despenalización de la homosexualidad y 2 años de matrimonio igualitario. Sin duda el recorrido de la comunidad LGBTIQ+ dentro de Ecuador ha sido un recorrido con altos y bajos, pero hemos tenido grandes triunfos que nos han permitido demostrar al mundo, demostrarle al país que esta comunidad está más fuerte que nunca, que vamos por un mundo mejor para todos, todas y todes, y que a pesar de los altibajos seguimos en vigilia, seguimos en disidencia y seguimos buscando un mundo mejor para todos. Michi, por favor. Muchísimas gracias, Emi. Yo soy Rafael Guerrero, soy estudiante de jurisprudencia de la San Francisco, soy activista de derechos LGBT y miembro de Dragones Queer. Agradezco a todos los panelistas el día de hoy por haberse unido. Infinitas gracias. Igualmente a todos los asistentes que están aquí y en Facebook. Y quisiera empezar por introducir a nuestros panelistas. Querría empezar con Cristian Paula. Cristian Paula es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Derecho de las Mujeres, Teoría y Práctica por la Universidad de Chile, diplomado en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y magíster de Derechos Humanos por la Universidad San Martín de Argentina. Asimismo, es docente y director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador y socio de la Fundación Pacta. Cristian, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Listo. Nuestra siguiente invitada es Pamela Troya. Pamela Troya es feminista, activista LGBTI y de derechos humanos. Es promotora y vocera de la campaña por el matrimonio. Oh, perdón. Por favor, pedimos apagar sus micrófonos a los asistentes. Muchísimas gracias. Ok, vamos retomando. Pame es feminista, activista LGBTI de derechos humanos, es promotora y vocera de la campaña por el matrimonio igualitario en Ecuador. También fue candidata asambleísta por Pichincha, Distrito Centro Norte, por el Partido Unidad Popular para el proceso electoral 2021 y es comunicadora organizacional por la USFQ. Muchas gracias. Hola a todos. Asimismo, nos acompaña Bienvenida. la tarde de hoy David Jarrín, también conocido por su nombre artístico como Davartis. Ella es licenciada en Artes Visuales y estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad San Francisco de Quito. Ha realizado estudios de arquitectura en Buenos Aires. Esto ha influenciado su producción a partir de cánones y conceptos relacionados a esta disciplina. Asimismo, ha recibido la beca José Luis Hernández por la Universidad San Francisco de Quito y una beca parcial de School of Art Institute of Chicago, SAIC. Le interesa la gestión cultural y la creación de nuevos espacios expositivos. Trabaja en la Q Galería de la Universidad San Francisco de Quito y ha exhibido en
espacios como Cugalería, No Lugar, Espacio Onder, Centro de Arte Contemporáneo, entre otros. Igualmente, es parte del programa de residencias y talleres del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, vive y trabaja en Quito. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Listo, nuestra siguiente invitada es Karen Garita. Karen es psicóloga clínica por la UNAM y maestrante de género de la Flaxo. Es mexicana, pero vive en Ecuador desde hace muchos años. Es lesbiana, feminista e investigadora y es activista de la Fundación Mujer y Mujer. Bienvenida. Gracias, Emilia. Es un placer, un honor estar aquí el día de hoy para poder compartir. Entonces, bueno, gracias. Y por último, pero no al final, tenemos a Andrea Alejandro. Andrea Alejandro es escritor, performer, buntoca, hijo de Yemana, gestor de eventos inapropiados, guarro y disidentes, activista marica cero positivo. Parte del equipo de Trueque Residencia, curador independiente, y forma parte del equipo de Guayaquil. Andrea Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Solo una pequeña aclaración. Soy muy amigo de Guayaquil, pero no formo parte de la plataforma. Ok, muchísimas gracias, perdón. Ahora vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas a nuestros participantes. Me gustaría empezar con Cristian Paula, que fue la primera persona a la que introducí. Cristian, desde tu percepción, desde la lucha y desde tu conocimiento en toda la gestión que has realizado en los últimos años, ¿cuál es el balance de estos 24 años desde la despenalización de la homosexualidad y 2 años desde el matrimonio igualitario? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sientes que ha progresado? Tal vez no. Coméntanos. Muchas gracias, Rafael. Un saludo a todas, todos, todes. Solo antes de terminar de responder, ¿cuánto tiempo tengo para responder esta pregunta para no irme de largo? Todos los panelistas tienen de 7 a 10 minutos para poder responder las diferentes intervenciones. Ok, perfecto. Bueno, el balance general de los 24 años de la despenalización de la homosexualidad, que la vamos a conmemorar el 27 de noviembre de este año, y los 2 años del matrimonio igualitario el 12 de junio de este año. Si nos ponemos en comparativo con otros países, pues tenemos unos avances dentro del tema jurídico bastante importantes. Ahora, el problema es que el avance jurídico no necesariamente podemos decir que es una victoria en el avance social. Entonces, creo que el que nos podamos comparar con otros países de la región, qué sé yo, como Perú, como Venezuela, como Bolivia, como Paraguay, o como toda Centroamérica, sí llevamos delantera en el reconocimiento de la igualdad formal, en la igualdad, en el reconocimiento de los derechos, matrimonio igualitario, identidad de género con ciertas particularidades y ciertos sesgos. Pero si nos comparamos con otros lugares de la región, por ejemplo, con Uruguay, con Argentina o con Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, pues todavía nos falta luchar mucho. Creo que esos avances han sido significativos, pero han sido pausados, lentos, y han llevado mucha lucha de por medio en lo jurídico, pero lamentablemente las estructuras sociales todavía llevamos una suerte de incapacidad de romper los patrones socioculturales a pesar del avance jurídico. Así que, si bien las normas existen, la igualdad formal existe, pero la igualdad material y la ruptura de patrones es lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta justamente? Es el cambio del chip cultural. Cuando hablo del chip cultural, primero tenemos que entender que la estigmatización y los prejuicios a la diversidad sexogenérica tiene un antecedente desde los años 309 después de Cristo, del concilio de Gángara, y después en el concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica era todavía parte del Imperio Romano.
Aquí la sexualidad que no tenía fines reproductores comienza a denominarse como sodomía. Y esto es un mecanismo de generación de una estructura mental de entender como pecado y como malo cualquier forma del ejercicio de la sexualidad no reproductora y como cualquier forma del ejercicio de la identidad no binaria. Entonces, cuando comienza a desarrollarse la civilización occidental y por ende la colonia, estas formas de pensamiento se transmiten de manera violenta en nuestra sociedad. Y de hecho, una de las primeras matanzas que se dan en el continente americano fue en 1594 a cargo de Núñez de Balboa, que bajo la idea de que él vio de una población indígena donde hombres no estaban con el pelo corto y se vestían con túnicas, y decía que eran hombres que amaban a otros hombres, los mató a cerca de 500 indígenas en Centroamérica por el área de Panamá. Lo que implica que la homofobia y la transfobia que tenemos y que la sociedad tiene hasta ahora es producto de una cultura colonial, no solo una cultura heteropatriarcal, sino también colonial. Y eso es lo que ha generado en nuestra sociedad en pensar y en catalogarnos como enfermos, como criminales, como ilegales, tanto así que la homosexualidad en el Ecuador llega a colocarse como delito en 1871. Y desde 1871, bajo el delito de sodomía, somos criminales en este país hasta 1997, que en el Código Penal de 1938, este delito de sodomía pasa a delito de homosexualidad por el cambio conceptual que hace la organización, la Asociación Americana de Psicología. Y esta despenalización se da justamente por la despatologización de la homosexualidad por la OMS en 1990. Sin embargo, esta colocación de delito y de pecado a la homosexualidad justificó y provocó graves vulneraciones de derechos humanos, incluso podemos pensar en delitos de lesa humanidad en contra de la población LGBT. Tanto así que se justificaba la matanza, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, especialmente de las mujeres trans en nuestro país, y eso lo coloca de manera muy clara en el informe de la Comisión de la Verdad. Era como una suerte de apartheid, si vemos un símil con el apartheid en Sudáfrica. Había una ley que criminalizaba una identidad y que la sociedad se permitía violentar, castigar, segregar, incluso matar a las personas provenientes o que ejercían esta identidad. Entonces, ese sesgo de criminalización, de enfermedad, de pecado, cierto sector de la sociedad todavía lo mantiene y es lo que nos restringe el acceso a derechos. Y las sentencias del matrimonio igualitario, sobre todo la sentencia 1018 del ponente Ali Lozada, toma en cuenta los prejuicios sociales para determinar que el matrimonio entre parejas heterosexuales era discriminatorio, porque en los amicus que se presentaron en el matrimonio igualitario decían que no nos podíamos casar porque somos enfermos, porque somos criminales, porque nos deberían encerrar en una clínica, porque no nos podemos reproducir, y manifestaban todos estos prejuicios que les vengo comentando que vienen desde antes de la era colonial. Por eso es importantísimo que el trabajo que hagamos en el avance de derechos no solo sea jurídico, no solo sea legal, sino que tenga un componente sociocultural, de transformación sociocultural. Y ahí la alianza con la comunicación, el arte, la sensibilidad y la educación desde el corazonar harán la diferencia en una nueva forma de matriz de comportamiento y de igualdad de derechos, que no nos limitemos a la letra de la norma, sino que nos ampliemos a la lucha, a la transformación social y cultural.
Me quedo hasta ahí, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, perdón. Creo que es muy importante estos puntos que has tomado y agradecemos mucho tu intervención. Ahora vamos a seguir junto con Pame Troya, por favor. Te voy a repetir un poquito la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el balance que tú le das a estos 24 años de despenalización de la homosexualidad y 2 años de matrimonio igualitario? Por favor, te doy la palabra. Y Pame, estás con el micrófono apagado. Sí, ya Gracias. hice la disertación, gracias. Hombre, muchas gracias, perdón no haber activado el audio. Bueno, un abrazo a los compañeros y compañeras y compañeros que están formando parte de este panel y a las personas que nos están viendo, bueno, a través de Zoom y a través de Facebook. Agradezco muchísimo este espacio. La pregunta que me haces, Demi, que es la misma que respondió ya Cristian, es bastante amplia. Es muchísima, es sumamente amplia porque obviamente estás planteando que abordemos, bueno, 24 años de la despenalización y un poco tratar de ver cuál ha sido, digamos, la trayectoria hasta llegar hasta el 2021. Yo creo que la intervención de Cristian ha sido bastante lúcida y explicativa en función de un recorrido histórico también de lo que ha sucedido con respecto a la homosexualidad, a las disidencias sexogenéricas, y un recorrido también de lo que ha pasado acá en el Ecuador. Creo que eso es importante tomarlo en cuenta y tomar en cuenta cuándo fue, digamos, penado el tema de la homosexualidad, tomando en cuenta además una cuestión, era penada la homosexualidad masculina, ¿no? O sea, también ahí las mujeres lesbianas éramos totalmente invisibilizadas en esa penalización, digamos, dentro del artículo 516, si no estoy mal, y Cristian me corregirá del Código Orgánico Penal de ese entonces. Y bueno, yo lo que quiero hacer es como un pequeño recorrido de avances. Esto no significa que sean todos o que voy a pormenorizar absolutamente todos los avances. Quizá, evidentemente, olvidaré algunos, no porque quiera olvidarlos, sino porque mi memoria es frágil, pero voy a tratar de poner, digamos, los que recuerdo como los hitos importantísimos de los avances de los derechos LGBTI. Evidentemente, el primero y más grande es la despenalización de la homosexualidad, y para eso las compañeras trans, Cochinel, inclusive, que hay una reivindicación histórica a su papel fundamental con respecto a la despenalización de la homosexualidad en el 97. Y creo que a partir de eso podemos hablar de otro capítulo en la historia, porque obviamente siendo delincuentes difícilmente podemos hablar de otro tipo de derechos o considerarnos siquiera sujetos de derechos. Una vez dada la despenalización, evidentemente ya hubo una mayor reorganización y organización de los activismos de LGBTI que trataron de entender la dinámica del activismo desde sus realidades. En ese sentido, y es obviamente mi posición, veo que hubo un activismo evidentemente y profundamente gay con respecto al tema del VIH, SIDA, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres. Y un boom además de las ONGs que ayudaron con financiamiento también para que hubiese la posibilidad de un apoyo hacia las personas que tenían VIH. Esto, claro, evidentemente por el crecimiento que hubo y que ha habido sobre el tema del VIH en el país, y lamentablemente la poca capacidad o el poco interés que ha demostrado el Estado a lo largo de los años para entregar los medicamentos adecuados para el VIH. Y digamos, a lo largo del tiempo se intentó, después de esto, digamos, de este enfoque del activismo gay, de hombres gays hacia el tema del VIH, luego intentar ver otras realidades importantes sobre otras dinámicas del resto de las letras que conformamos el LGBTIQ+, para poder ver otros derechos. Y en ese sentido creo importante que las mujeres trans y las mujeres lesbianas hemos jugado un papel importantísimo con respecto al tema de los derechos de la población LGBTI sobre derechos civiles y derechos de familia y derechos de identidad. En ese sentido creo importante el paso que se dio sobre el tema de las personas trans inicialmente, cuando en la cédula se pudo identificar la foto con la identidad de género y el nombre con la identidad de género correspondiente a la persona.
Todavía no había el cambio o la posibilidad del género en la cédula, pero al menos el avance inicial, porque antes, claro, las personas trans les obligaban o sea, a ponerse en su sexo, digamos, para poder tomarse la fotografía y tener su nombre con el que le inscribieron sus papás, que eso era una clara discriminación contra su identidad de género. Una vez que se conquistó esto, otro paso fundamental que para mí realmente tiene que reconsiderarse porque hay un tema de vulneración de derechos en lo que se consiguió en la Ley de Identidad y Datos Civiles en el 2005, que es con respecto al tema de el género en la cédula. Para mí generó un tema de doble cedulación porque la idea era tener un género universal en la cédula, es decir, que todas las personas pudiésemos plasmar la G de género en la cédula y no lo que tenemos entre las piernas. Entonces, finalmente, lamentablemente, se aprobó en la Asamblea el género opcional, que era que cualquier persona pudiese cambiarse por una vez en la cédula el género, pero finalmente el veto presidencial de ese entonces, presidente Rafael Correa de ese entonces, que no fue nada progresista, sino que realmente obstaculizó muchísimo el tema de los derechos, con su veto lo que hizo fue que solo las personas trans que pudiesen demostrar haber sido trans durante 2 años con 2 testigos, y aquí está el tema de la vulneración de los derechos, porque una autodeterminación no necesita testigos para que pueda ser verificable. Entonces, esto finalmente fue lo que se aprobó y finalmente también ha habido personas trans que han hecho uso de este derecho, pero ojo, insisto, la ley está mal planteada y está vulnerando derechos. Sin embargo, hay un avance evidente ahí que hay que seguir mejorando. Ya hay una sentencia, inclusive, Cristian podría aclarar, inclusive ampliar el tema de la sentencia Bruno Paolo de la Corte Constitucional, que ya observa la posibilidad inclusive del cambio de sexo dentro de la documentación de identidad y le da a la Asamblea el plazo de 1 año para que corrija esta cuestión. Esto ya ha pasado, siquiera creo que si no son 3 o 4 años, y la Asamblea Nacional no ha hecho nada con respecto al tema de la corrección sobre la identidad de género. Creo que otro hito importantísimo fue el tema del caso Satia. Recordarán ustedes, esto empezó alrededor del 2012, finalmente se consiguió en el 2018, es decir, hubo 6 años de lucha de una pareja de mujeres inglesas que ya tenían bastantes años acá en el Ecuador, inclusive con unión de hecho, y querían registrar a su hija producto de una reproducción asistida, y el Estado ecuatoriano no quería registrar a esa criatura, sino como la que le dio a luz, la madre que dio a luz, como madre soltera, desconociendo el vínculo con la otra mujer y desconociendo justamente a la familia diversa, porque fueron las dos las que decidieron tener a esta criatura que era Sati. Luego, evidentemente, una lucha de muchísimos años se logró en el 2018, mayo, si no estoy mal, que esta sentencia se aprobara para que, sobre todo las mujeres lesbianas, pudiésemos registrar a nuestras criaturas y que hayan sido engendradas por mecanismos de maternidad asistida con el apellido de ambas parejas. Esto generó algo importante y fundamental con respecto a los derechos, sobre todo de las criaturas, porque esto era lo que planteábamos. ¿Qué pasaba si las dos no eran madres jurídicas y solo la que parió? Que era lo que inicialmente, o lo que siempre pasaba con respecto a las criaturas dentro de hogares homoparentales. Y era el hecho de que qué pasa si la pareja se separa, es decir, la madre biológica no podía pedir pensión de alimentos a la otra madre, ni la otra madre podría pedir un régimen de visitas si es que la madre biológica no quería esto. Pero algo más trascendental todavía, ¿qué pasaba si la madre biológica fallecía? La otra madre, al no ser madre vinculante jurídicamente, no tenía ningún derecho sobre la criatura, y el Estado podía entregar esta criatura a un familiar directo de la madre fallecida o entrar a un proceso de adopción donde la otra madre no tenía opción de adoptar a su propia hija. Bueno, finalmente esto se logró en el 2018, hay vacíos legales también porque plantea esta sentencia de Satia que la Asamblea revea temas de subrogación también para casos de hombres gays que quieren tener hijos, pero es algo que la Asamblea tampoco ha revisado ni ha tenido la intención de generar o cumplir el tema. Y algo fundamental, que me quedan 2 minutos, bueno, voy a tratar de abordar el tema del matrimonio igualitario, espero tener la oportunidad de abordarlo más a profundidad, y es que justamente ya tenemos casi 2 años, se cumple el 12 de junio de este año, 2 años del matrimonio igualitario. Creo que es importante, sobre todo simbólicamente, porque creo que es importante romper con estos esquemas heteronormativos, patriarcales y de considerar al matrimonio como una institución sacramental, además vinculado al tema religioso.
Y nosotros justamente lo que queríamos evidenciar es que el matrimonio civil no está vinculado al matrimonio religioso eclesiástico y que es un derecho, además que está, digamos, es un derecho que está garantizado por los tratados y convenciones internacionales, por la opinión consultiva que gracias a ella pudimos empujar, lo hizo inclusive Pacta muchísimo en el 2018 con varias parejas que se presentaron, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poder evidenciar que el acceso al matrimonio no era una reivindicación a una institución que evidentemente sigue siendo todavía patriarcal y heteronormativa, y eso es lo que tiene y ha avanzado, de hecho, esa institución a lo largo de la historia, pero sobre todo es un derecho para todas las personas, más allá de si creen o no creen en el matrimonio, de si quieren o no quieren casarse, es la opción en libertad de que una pareja pueda escoger sin ninguna discriminación, sin que la orientación sexual sea una variable de discriminación, cómo quieren proteger jurídicamente sus relaciones. En este caso, las personas heterosexuales tenían una unión de hecho y matrimonio para poder proteger su vínculo, y nosotros no teníamos solo por el hecho de tener una orientación sexual diversa. Y ahora, bueno, hace ya 2 años casi, podemos hacerlo. Hasta el año pasado había 122 parejas que se habían casado, una que se había divorciado, o sea, yo. Y no sé, en este último año cuántas parejas más se habrían casado, espero que muchas más. Y creo que el tiempo se me acabó, así que en la siguiente ronda podremos profundizar más los temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias por tu contribución. Davartis, te voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es tu balance de estos últimos 24 años desde la despenalización de la homosexualidad y 2 años desde la aprobación del matrimonio igualitario? Ya, hola con todos. Primero, como quisiera agradecer por la invitación. Qué lindo verles, aunque sea por Zoom, a muchos de ustedes. Eh, bueno, como yo vengo mucho de las artes y recién estoy empezando y también como cachando todo lo que ha pasado históricamente, no solo en el país, me he enfocado mucho en lo que sucede en la ciudad. Yo creo que quiero partir como un poco pensando en la potencialidad de nuestros cuerpos diversos. Hay una cita muy linda de Berland y Freeman que les quiero decir, que habla sobre justo los placeres de nuestros cuerpos disidentes, ¿no? Entonces dice que los placeres queer ponen en contacto cuerpos que los guiones de la heterosexualidad obligatoria han mantenido alejados. Y esto, el autor dice que no está muy seguro de que esto convierta a los genitales en armas de placer contra su propia opresión, ¿no? Entonces es muy lindo imaginar también la potencialidad que tenemos nuestros cuerpos al habitar también en la ciudad y cómo nos podemos relacionar y también podemos generar otros momentos, ¿no? Hay algo que como estaba pensando para compartir con ustedes, es que ha sucedido un montón de eventos culturales y artísticos en la ciudad. Me voy a enfocar ahora mucho en la ciudad de Quito porque es el lugar en donde vivo y donde tengo como mucho más material. Y esto es algo que hablaba con muchos amigues de que a veces al no enunciar estos eventos o al no tenerlos como en la memoria, se trasladan a un lugar muy lejano y creemos que no existen, ¿no? O creemos que no tenemos visibilidad o no tenemos profesionales o artistas o gestores que están trabajando en el tema, ¿no? Pero no es así, como quisiera ahorita como contarles un par de ellos que yo creo que han como conformado un montón y han generado un montón de como información crítica y pensamiento crítico ya, y principalmente ha generado como que espacios seguros. Entonces, por ejemplo, han existido un montón de exposiciones como diversas facetas del Ecuador prehispánico. Todo esto me pueden pedir por interno si quieren y les mando los links porque son como muy hermosos todas las cosas. Quisiera partir por este de diversos, que es facetas del género en Ecuador prehispánico, que se realizó en el MUNA y después se realizó una acción en Arte Actual que se llamaba Ir Tomando Cuerpo. Y era muy lindo porque en esta expo había una visualización de un enfoque de género de muchas culturas prehispánicas, ¿no? Entre ellas Tolita, Valdivia, Guanajuaque, y era muy lindo porque tenían figuras que eran como homosexuales, transexuales, que tenían familias diversas, y en muchos modos educó a muchas partes de la población y fue full lindo entender que eso sucede, ¿no? También está Cuerpas, jornada de performance que hay en Arte Actual, que es un espacio muy lindo y seguro que se ha desarrollado aquí en la ciudad de Quito, que se
es como anualmente, está muy lindo, supongo que van a hacerlo siempre hacen en el verano, entonces estén pendientes. O Performácula, que fue de Parchacuire hace 2 años, me parece, que fue un encuentro de performance que mezclaron muchísimas cosas, entre ellos drag, Vogue, trajeron mucha gente linda de Guayaquil, de Colombia. Entonces hay como muchos momentos, ¿no? También las exposiciones del Centro de Arte Contemporáneo en el marco del orgullo LGBTI, que han traído igual artistas internacionales, y eso se hace cada año. El único año que no se hizo fue el anterior, debido a la pandemia. Y también, para los que no conocen, hay esta sala nueva Cochinela en el Centro de Arte Contemporáneo, en el cual es full lindo porque pueden acceder a los archivos de la ciudad, y eso es muy importante, ¿no? Entender la historicidad para poder imaginarnos aún tal vez dónde vamos, ¿no? O mucho más cercano, ¿no? En la UCFQ está esta serie de performance que hubo que se llama Principio de Acción, que también se involucró muchas disidencias, o incluso Archivos de los Afectos, que es un proyecto gestionado con Q Galería, conmigo y con Natalia Mena, que es un espacio de convivencias que es muy lindo. O estos espacios pequeños, ¿no? Como la Navidrag en la nube, o incluso las fiestas, ¿no? Como, no sé si es que han visitado, si extrañan, para mí como me conforma mucho la idea de las expresiones, y conforma mucho la idea de mi performatividad, que era como Noche de Perras, que era organizado por Joya, o La Sinvergüenza, que era por Joya y Zurda Marica, y después muchas exposiciones, ¿no? Hay como un sinnúmero que quiero nombrarlas porque es muy importante saber que existen, como hubo Ciudad Queer en No Lugar hace un par de años, que también trajeron mucha gente, o este ciclo de masculinidades en Más Arte, o incluso hubo una expo, ahorita hay una expo muy linda de Estefano Espinosa que se llama Las piernas me tiemblan de alegría, que está en Mediagua, que también como habla mucho de la ciudad y de los cuerpos que él se imagina, estos cuerpos maricas. Justo ahorita creo que tiene una visita guiada. Entonces, si es que pueden ir, que esa es la única actual que como tengo, vayan, es hermosa. Y hay un montón, como Estefano Espinosa también ha hecho varias exposiciones en Más Arte. También está esto de la Cicalíptica, que reúne un montón de trabajo, también archivo, y tienen una página web que es lacicalíptica.net, entonces les invito también a ir a ese recurso. Tienen un montón tienen mucho material, desde performance, video, imágenes, poemas, escritos, hay muchas cosas lindas ahí. O justo como capaz André Alejandro puede compartir un poco más, el volumen 3 de Trueque, que fue justo Registro Queer, que me pareció así una de las residencias más lindas que había escuchado. Eh, o también estos encuentros de feminismos como Mujeres Difíciles, que fue un encuentro educativo y artístico sobre el feminismo en el Ecuador, que se hizo en Más Arte, o todo el trabajo de Guayaquil también, ¿no? Que es hermoso. Y como quisiera finalizar como una acción que me pareció muy interesante, que la estaba como repensando mucho este tiempo, que fue esta vandalización de este mural del matrimonio igualitario que se hizo, no me acuerdo en qué barrio de la ciudad, y hubo esta como contra, no sé cómo se dice, como esta respuesta por parte de la comunidad, que fue hacer este besatón, ¿no? Donde nos reunimos de ahí, donde pintaron de blanco este mural y nos besamos entre todos para un poco reivindicar esto. Y el acto que también hayan vuelto a rehacer el mural me parece full. Entonces eso, como, perdón si me zafé un poco de la respuesta, de la pregunta que me estaban planteando, pero quería compartir porque es lindo como entender que están sucediendo cosas, ¿no? Importante también tener referencias y saber que no estamos soles, tenemos muchos profesionales que habitan en nuestros temas, tenemos un montón de contactos y redes, y al final como si nos queremos informar y buscarnos, como existen plataformas para ello. Y eso, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Dartis. De hecho, me impresiona muchísimo el hecho cómo el arte ha podido formar parte de este proceso de reivindicación de derechos y cómo existen tantos espacios que desconocemos, tantos espacios donde podemos visibilizar muchas identidades que quizás a veces ignoramos. Entonces, te agradezco muchísimo y gracias por toda la información al final para que nos compartas los links. Gracias. Ahora vamos a pasar con Karen Garita. Karen, quiero hacerte la misma pregunta. ¿Cuál es tu balance de estos 24 años desde la despenalización y estos 2 años de matrimonio igualitario desde tu campo de acción? Por favor. Hola, nuevamente les agradezco la invitación.
Para mí esta es una pregunta súper difícil y amplia, como dice Pamela, ¿no? O sea, yo soy extranjera, ¿no? Hasta cierto, digamos, les voy a comentar un poco, porque finalmente les puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Soy una mujer mexicana, además, bueno, la psicología me ha atravesado ya desde hace un rato y llegar aquí a Ecuador me implicó en un sentido político también, sobre todo cuando llegaba a Guayaquil, porque yo llegué a vivir a Guayaquil, ahí tuve de hecho, el gusto de conocer a Andrea Alejandro. Em, y para mí ha sido un andar de ir historizando, de ir conociendo también, porque esta condición de extranjera pues tiene su pro y su contra, ¿no? Por un lado, pues no sabe, una no sabe nada de la historia de acá, ¿no? Uno llega así como, "Chini, ¿y aquí qué ha pasado?" Porque yo tengo otros conocimientos, otra historia, ¿no? Entonces, para mí ha sido un trabajo de ir hilando, de irme historizando como investigadora, como feminista, como lesbiana, como mujer, como ser humano, ¿no? En esta búsqueda también de referencias. Y yo cuando estuve haciendo la maestría, porque ya la terminé hace ya unos años, ¿no? Me descubría que había también graves ataques, ¿no? A las mujeres lesbianas. Ya Cristian comentaba hace un momento que, claro, hay una despenalización formal, pero no una despenalización cultural de la homosexualidad o de las disidencias sexuales, para hablar en términos más generales, ¿no? Y bueno, en mi andar, pues buscando estas referentes, porque para mí eran como referencias, buscar estas mujeres lesbianas que también han vivido en la clandestinidad, como subalternas, ¿no? En el espacio público, pero que también hacían parte de la historia del Ecuador, ¿no? Y en ese me encontraba en un viaje a Guayaquil con una revista que es del año 78, finales de los 70, me parece, de opinión pública en Guayaquil, en la que claramente si necesitan, les puedo pasar el archivo para que lo vean, porque yo tengo ahí la foto, donde ¿cómo se dice? El titular de esta noticia es el lesbianismo, una alerta, peligro que se cierne sobre Guayaquil, ¿no? Y en ese artículo que escribía un hombre, por supuesto pensemos un hombre, un periodista burgués, ¿no? De esa clase, ¿no? En Guayaquil, durante los 70s, pues empieza a generar también una serie de ideologías en torno a lo que es la experiencia lésbica, ¿no? Que es pensar siempre en relación a un hombre, ¿no? Esta idea social, por ejemplo, de que las lesbianas quieren ser hombres, ¿no? Diferente, por ejemplo, de las otras identidades que deciden transitar, ¿no? Es una apropiación de un cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, encontrar esa alerta, esa noticia era aparte alarmante, ¿no? En el mismo artículo narraba Petrocelli, que era el autor, cómo tenía que hacerse para eliminar y erradicar ese peligro, esa aberración sexual, ¿no? A propósito de ya estos comentarios que ha hecho Cristian y Pamela sobre la religión como un discurso, un saber atravesado que justamente es antagónico a lo que a veces se piensa, ¿no? Que es la diversidad sexual o la forma de vivir una homosexualidad o cualquier otra disidencia, ¿no? Sexogenérica. Bueno, para mí fue un camino de buscar qué sucedía con esto y pues me he dado cuenta que entrevistando a algunas de las mujeres lesbianas que se empezaron a organizar posterior también a la despenalización de la homosexualidad, pues notaba que también ellas vivían algunas experiencias particulares que a veces no eran tan diferentes de las que yo conocía en México, de las que incluso yo había vivido, ¿no? Que ya había. Creo que tuvimos un problema de conexión. Creo que sí. Creo Oh, que Sí, perdimos a Karen. tengamos un poquito de paciencia, probablemente ya lo está solucionando ahorita. ok, listo. Esperemos unos segunditos. Hasta mientras quiero un poquito rescatar las palabras de todos nuestros ponentes. Me
interesó muchísimo este punto del el hecho de que todavía no existe una despenalización cultural aquí en el Ecuador. Todavía seguimos en un país con bastantes estereotipos, bastantes estigmas. Y creo que eso es importante y por eso es bastante importante visibilizar la lucha LGBTIQ+, no solo desde una perspectiva, no solo desde la visión de una identidad, sino desde todas las identidades. Por eso es importante siempre hablar de temas de interseccionalidad. No sé qué opinas tú, Rafael. Estoy muy de acuerdo, Emi. Siento que es un aporte muy importante de todas las personas de la comunidad, tanto dentro del Ecuador como por fuera. Es importante también ver el reflejo que da el Ecuador. A veces, bueno, por ejemplo, el tema de la despenalización, a veces no tan bueno, por ejemplo, los tristes ejemplos que tenemos respecto a cifras de violencia y otros temas que aquejan bastante a la comunidad. Y siento que el aporte, solo el aporte que hoy estamos haciendo, por ejemplo, que hacen los expositores, que hacen las personas que tienen este espacio, es muy importante. Me gustaría hasta eso, mientras Karen arregla su problema de conexión. Ya está, Karen se está Ah, uniendo. Ya está aquí. ok, Sí, perfecto. Gracias, Emma. Hola, perdón, una disculpa. Es que está cayendo tremendo aguacero y tuve un apagón en la casa, entonces pues ahí se me desconectó un momento el módem. No sé si continúo o estaba alguien ya en intervención. No, por favor, estábamos esperando. continúa. Ok, ay, gracias, qué bien. Bueno, entonces, como les decía, para mí ha sido una búsqueda de ir encontrando historias paralelas, ¿no? Porque si bien es bien sabido y es súper importante reconocer la historia de Cochinelle y otros actores y actoras que estaban ahí ejerciendo presión, que pues también para mí era importante encontrar a estas mujeres que vivían en la clandestinidad, ¿no? Gracias, Emilia. Entonces, me di cuenta que hay ciertos factores que todavía tenemos, a propósito del matrimonio igualitario, ¿no? Que tenemos que ir pensando ya de manera mucho más abierta y también diversa, ¿no? Porque tenemos, es que, claro, la agenda del matrimonio igualitario, que por supuesto que es un avance jurídico importante, ¿no? Y que todavía ahí se desprenden una serie de necesidades que tenemos que ir como pensando, porque justamente lo que ya decía Pamela, ¿no? El reconocimiento al derecho de la entidad de los hijos, de familias diversas en este sentido, homoparentales, ¿no? Queda ahí, está ahí pendiente, ¿no? Y además de pensar que este reconocimiento jurídico, pues también ahí no se puede desarticular del reconocimiento social y del bullying, por ejemplo, que sufren niños, el acoso, niñas que provienen de familias homoparentales o cualquier otro tipo de familia diversa, incluso diría yo, ¿no? No solamente hablamos, cuando hablamos del modelo tradicional de familia que es padre, madre, hijos, pues cualquier otro que no cumpla ese modelo, es decir, que sea, por ejemplo, a veces criado solo por la madre, o por el padre, o por la abuela, o no sé, ya también genera una vulneración a todo el mundo, que creo que deberíamos también generar esta sensibilización de parte de los activistas también, cuando pensamos en qué es lo que nos falta hacer, cuáles son los retos que tenemos que seguir abordando, ¿no? Al respecto de eso, pues decirles que creo que en la agenda de las mujeres también lesbianas, porque tenemos esta convergencia, ¿no? Tenemos un cuerpo de mujer, ¿no? Que asumimos, ¿no? Pero que también, pues nos fugamos cuando elegimos tenemos una decisión erótica y personal con otra mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una opresión particular para lo que puede estar viviendo desde la experiencia lésbica, ¿no? Que es lo que yo me he dedicado estos últimos años a investigar con mayor especificidad, ¿no? En este sentido, pues sí hay que pensar también que hay otros temas que no nos son ajenos como población sexodiversa, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema del aborto. El aborto por violación correctiva, por ejemplo, para el caso de las mujeres lesbianas, ¿no? Que es importante también ir manteniendo esta conciencia amplia de cómo estas agendas también nos tienen que incluir de una manera mucho más interseccionada, pero también pensando que hay una serie de derechos que tenemos que también trabajar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que compete a derechos de salud sexual y reproductiva,
¿no? Como le decía, el matrimonio es muy importante y qué bueno que ya está ahí y que se pueda ahí ejercer. Pero vayamos a lo que nos sigue también, ¿no? ¿Cómo mejoramos política pública para todas aquellas mujeres que a lo mejor todavía no se han casado, no saben si se van a casar, pero sí que tienen prácticas sexuales de riesgo o que se encuentran en situaciones graves de violencia intrafamiliar, ¿no? Ya sea porque sus familias las rechazan también o porque, esto es algo que no se habla mucho, pero porque además, al interior de las parejas también hay violencia, ¿verdad? Entonces, y de eso no se habla tanto. Entonces, claro, cuando tenemos un marco de comprensión social donde la violencia en sus múltiples manifestaciones es la forma en que las demás disidencias o singularidades convergen, pues vemos que tenemos modelos que se pueden repetir y que eso es justamente lo que tenemos que estar advertidos, noticiadas, diría, ¿no? De que eso pasa, ¿no? Y que la lucha está ahí todavía, que tenemos que seguir buscando la forma de transformar estos modelos, porque es lo que hace el matrimonio, me parece igualitario, y eso tiene de interesante, ¿no? Que frente a veces los divorcios de los heterosexuales constantes, más bien los homosexuales o disidentes, algunos, porque no todos se quieren casar, ¿no? Buscan también reivindicar ese tipo de familia, ¿no? Pero bueno, son temas que son muy complejos. Como decían por ahí, el matrimonio pues es una institución que hay que revisar con pinzas. Incluso no solo es la base del sistema familiar, sino también la base del sistema crediticio y bancario, capital. Entonces hay que también tener una visión bien crítica de esta decisión, ¿no? Del matrimonio. Muchas gracias por el tiempo y espero que podamos seguir conversando en este espacio. A ti, Karen, muchísimas gracias. Ahora pasamos a Andrea Alejandro. Andrea Alejandro, coméntanos, ¿cuál es tu balance de estos últimos 24 años de despenalización de la homosexualidad y 2 años del matrimonio igualitario? Te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al espacio. Y pues un poco, digamos, luego de estas 4 intervenciones, solo quiero como reparar algo puntual que siento que no se ha dicho y que yo como persona trans pues me siento como la necesidad de manifestarlo. Y me parece interesante, ¿no? Que tengamos como todas estas miradas desde las prácticas artísticas, también desde los activismos lésbicos. Pero en consonancia a lo que decía Karen, pues hay una gran deuda que se tiene con muchas de las poblaciones, sobre todo la población trans y sobre todo la población de mujeres lesbianas, ¿no? Y pensando como en el balance de estos 24 años de la despenalización, coincido con Cristian de que aún tenemos penalizada en el imaginario social a la homosexualidad, ¿no? Pues no hay que olvidar también que de alguna u otra manera, aunque las leyes pues no son el único mecanismo que tenemos para incidir en la vida pública, sí es bastante como la influencia de ellas, ¿no? Y si durante muchos años la homosexualidad estuvo penalizada y comparada con el incesto y la pedofilia, pues dio... esto provocaba pues un montón de abusos, ¿no? De parte de la policía, de parte de la sociedad civil, de parte de muchos ámbitos, ¿no? Aunque no tengamos el registro de que nadie haya sido encarcelado, ni que nadie haya sido encarcelada, porque en ese momento las mujeres trans también eran una de las caras más visibles, ¿no? Pero se les seguía llamando homosexuales. No solo eran como homosexuales más, eran homosexuales más fuertes que les otras, ¿no? Aunque no haya sucedido pues el encarcelamiento de nadie, pues esto daba pie a un montón de crímenes de lesa humanidad que el Estado ecuatoriano hasta el momento no se ha pronunciado y ahora está avanzando una demanda que instauraron tanto las nuevas Cochinelli con los sobrevivientes del 516, que era este artículo que penalizaba la homosexualidad,
para reclamarle al Estado la reparación necesaria para las vidas de las compañeras y de los compañeros que en ese momento lograron llegar a despenalizar la homosexualidad, ¿no? Que este fue un esfuerzo conjunto desde muchos lugares, ¿no? Hubieron presencia de compañeras lesbianas pensando las estrategias, también estaban los compañeros gays, quienes, pues, digamos, como en su estatus de hombres, porque si tengamos claro la perspectiva de que este sigue siendo un sistema patriarcal, ¿no? Y los hombres gays están en ventaja al resto de la población, ¿no? Están en ventaja sobre las mujeres lesbianas, están en ventaja sobre las mujeres trans, y de ahí no digamos como otros lugares de interseccionalidad, ¿no? Que ya pensando también en la clase y la etnia, ¿no? Y era importante también como el trabajo que hacían estos compañeros, que de alguna u otra manera también habían podido acceder a la formación y que podían estar haciendo el cabildeo en lo político, ¿no? Y las compañeras trans fueron quienes salieron a la calle a recoger las firmas, ¿no? La mayor parte de la población trans en nuestro país es una población empobrecida, ¿no? Es una población que siempre está ahí, que siempre hemos sido como orillada a los márgenes, ¿no? Del movimiento. Y un poco ha pasado no solamente en Ecuador, ha pasado en todo el mundo, ¿no? Si nos remontamos como al hito histórico más cercano que tenemos, como Stonewall, pasó lo mismo, ¿no? Compañeras trans y personas que en ese momento no se denominaban no binarias, que yo no puedo denominarlas así, pero digamos como disidencias genéricas, pues logran este hito, y luego son los hombres gays quienes terminan aprovechándose de esta situación, ¿no? Como terminan siendo quienes reciben los beneficios directos. Un poco es lo que pasó también acá en el Ecuador, ¿no? Como bien lo relataba Pamela, luego con lamentablemente la epidemia del VIH, fue también un lugar para que apareciera un montón de organizaciones no gubernamentales que se acercaban por el financiamiento y por lo lucrativo que era trabajar en VIH en ese momento, ¿no? Pero el VIH tiene un problema estructural, pues sigue siendo patriarcal, que es que todas las campañas están dirigidas a los hombres que tienen sexo con hombres, cuando hay otras poblaciones e identidades que también vivimos y convivimos con VIH, ¿no? Que ese ya otro capítulo aparte. Además ahora como que en la realidad en el Ecuador las cifras han cambiado mucho y son una denominación que tiene el censo de llamar las mujeres amas de casa, quienes son la población que más rápido crece en ser contagiada de VIH, ¿no? Que son mujeres que pueden ser mujeres cis, porque el estudio no incluye a las mujeres trans como tales, no las siguen colocando junto a los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces pueden ser mujeres cis, que pueden ser o compañeras lesbianas, o compañeras bisexuales, o compañeras heterosexuales, que no han podido acceder ni a las prevenciones, ni a los cuidados, ni a la información sobre el VIH, porque la información no está dirigida hacia otros cuerpos que no sean cuerpos masculinizados o con experiencias masculinas. Entonces, como que siguiendo en esa línea, luego con la llegada del matrimonio igualitario, un poco, una de las cosas que yo discrepo con el matrimonio igualitario, me parece que es un logro para la comunidad, que está bien que esté ahí, pero es tremendamente problemático tener una institución como el matrimonio habilitada para la población, digamos, para la población lesbiana y gay, ¿no? Porque las personas trans primero tenemos que pasar por un proceso de una tutela totalmente patriarcal, donde yo tengo que tengo que quitarme la sospecha, porque tengo que llevar 2 testigos para que digan que sí soy lo que digo que soy, y luego proceder al cambio de mi nombre, ¿no?
Y entonces en este panorama, tener un matrimonio igualitario, cuando todavía las personas trans no tenemos garantizado un cupo laboral, la mayoría de personas trans se dedican al trabajo sexual, al trabajo en peluquerías, a una vida precaria totalmente. No tienen acceso a la educación, no está garantizado el acceso a salud. Entonces, tener todas estas situaciones que son vitales, derechos fundamentales, no resueltas, pero tener el matrimonio es un falso espejismo para el Ecuador, ¿no? Lo hace pensar y lo muestra como progresista, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos a casar los que nos morimos de hambre, ¿no? ¿Cómo nos vamos a casar las que ni siquiera alcanzamos a comprarnos el antirretroviral, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que pensar que además para casarse uno tiene que tener un mínimo de patrimonio para poder primero pagarse el trámite, ¿no? Y creo que es una cuestión ahí de clase que está muy claramente marcada, pero que también hay que pensar en las otras existencias que no solamente no nos queremos casar, sino también en las otras existencias que no se pueden casar, ¿no? Y creo que ese vacío que queda entre la despenalización y el matrimonio es la deuda que tenemos toda la población con, sobre todo, las compañeras trans. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea Alejandro. Creo que es muy importante tomar en cuenta que si bien tenemos avances legislativos, avances en cuanto a decisiones judiciales, estas políticas, estas decisiones no muchas veces contemplan todas las realidades y no son vistas desde una perspectiva cisgénero, desde una perspectiva heterosexual y no toman en cuenta, por ejemplo, las identidades trans a las cuales el Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica gigantesca. Creo que es una reflexión bastante fuerte, bastante importante y agradezco muchísimo que hayas traído esta colación. Ahora vamos con una pregunta. Para esto, los ponentes van a tener 5 minutos para responderla, porque el tiempo se nos va acabando y es muy corto, aunque esta discusión está bastante interesante. Y vamos a retomar ahora por el final. Ahora vamos a comenzar nuevamente por ti, Andrea Alejandro. La pregunta es, desde el punto de, bueno, y esta es pregunta para todos los ponentes, entonces, ya que tenemos un ponente, unos ponentes bastante interdisciplinarios, la pregunta es, desde el punto de vista del activismo, desde lo jurídico, desde el arte, desde el campo de acción de cada uno de ustedes, en el contexto actual, ¿cuáles son los retos que debe enfrentar la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador? Por favor, Andrea Alejandro, si puedes empezar. Gracias. Creo que como bien lo resumía así como de manera veloz Dabartis, el papel del arte pues ha sido un lugar fundamental para los activismos LGBTI en el Ecuador, no solamente porque ha sido el medio de expresión y donde ha sido el lugar donde hemos podido un poco trabajar en esta penalización del imaginario, sino también porque es el lugar de trabajo de muchas de las disidencias, ¿no? Como muchas compañeras lesbianas, muchos hombres trans, muchos compañeros gays trabajan siendo artistas. Y ahora también tenemos la oportunidad de que también muchas compañeras trans se están sumando, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? También hay que decir que hay una generación de compañeras trans que están pudiendo acceder a educación, de que están pudiendo acceder a otros espacios que antes les estaban completamente negados, ¿no? Pero digamos que estas realidades siguen ahí topándose, ¿no? Siguen ahí coexistiendo. Y yo creo que sobre todo del lugar del activismo, uno de los mayores retos que tenemos ahora era como justamente esto que hablamos, cómo pasar, cómo hacer cumplir, ¿no? Todo lo que tenemos escrito, no como todo aquello que está en la legislación, cómo lo hacemos cumplir, ¿no? Y además también cómo incidimos en la sociedad civil, ¿no? Para que realmente tenga eficacia y tenga cumplimiento la legislación, ¿no? Es decir, de nada nos sirve que se decrete un cupo laboral trans y nadie nos va a contratar, porque sigue estando en el imaginario que las personas trans estamos enfermas o estamos equivocadas o estamos engañando,
¿no? O igual paradigmas para los hombres trans o para las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental también pensar en que necesitamos como organizaciones LGBTI también pensarnos de manera interseccional, es decir, pensarnos que necesitamos juntarnos a todos los grupos que están pensando también en el amplio espectro del trabajo de los derechos humanos, ¿no? Como hoy también sobre todo de los feminismos, que creo que es uno de los movimientos que más vertiginosamente y más rápidamente está haciendo efecto en la sociedad civil, ¿no? Y quizá ha pensado mucho también como a las disidencias y que ha pensado mucho a otros sujetos políticos que ya no solamente son las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que el camino también es pensar que necesitamos que las organizaciones LGBTI o los activismos LGBTI no solamente sean pro LGBTI, también tienen que volverse antirracistas, también tienen que volverse feministas, ¿no? Porque no podemos estar pensando en un sistema de opresión aislado de los otros, ¿no? Porque las personas no somos una sola cosa, o sea, yo no solamente es como que, ay, aquí soy un hombre trans y no soy negro, no, aquí estoy siendo un hombre trans, aquí estoy siendo negro, aquí estoy siendo cero positivo, ¿no? Y entonces como que todos estos factores que me atraviesan a mí y le atraviesan a un montón de personas siempre están presentes ahí. Entonces no es como un ejercicio forzado pensar en que las personas somos plurales. Eso. Muchísimas gracias, Andrea Alejandro. Karen, ahora vamos con la misma pregunta. Cuéntame un ratito, desde tu experiencia en la lucha, desde el punto de vista del activismo, desde lo jurídico, desde los derechos humanos y desde el arte, ¿cómo crees que ha sido librada la lucha todo este tiempo? Creo que la lucha se libra en el día a día, en el cotidiano, ¿no? Cuando a veces uno se atreve a ser quien quiere ser sin tener que dañar al otro. Es más, preguntarse a veces por qué de pronto las disidencias sexuales tienen tanto potencial transformador frente a los modelos hegemónicos de relacionamiento también, ¿no? David hace rato tiene una manera muy bonita de hablarlo, ¿no? Dice, es muy lindo también reconocerse desde ahí, es muy lindo también reconocerse a través de la diferencia, ¿no? Yo personalmente me reconozco como una feminista de la diferencia, ¿no? Que es gracias a las diferencias y a esos a veces conflictos de intereses y esos conflictos también por las experiencias en cuerpo, que podemos justamente abrir, que podemos rupturar ese bloque ideológico que se sostiene a través de el pensamiento binario, a través de la religión. Creo que este es uno de los temas que nos es un desacierto a veces ver cómo en el avance político más bien se ha perdido el sentido del laicismo y de respeto a eso, y más bien ahora nos enfrentamos tenemos discursos fundamentalistas, ¿no? Que más bien lo que tratan es de eliminarnos, ¿no? Y eso puede llegar a ser mortífero. Entonces creo que nuestra lucha está en el día a día, nuestra lucha está no solo en mostrarnos diversas o diversos o disidentes, sino mostrar también nuestras otras formas de colectivizar, de generar cambios comunitarios, colectivos, ¿no? Que no solo no somos un gueto, sino que también somos agentes de transformación social. Creo que eso es muy importante. Ya decía también Andrea Alejandro, pues el trabajo en redes, ¿no? Justamente permite también potenciar esas diferencias y enriquecernos en ese sentido. Entonces creo que pues la lucha está en muchos espacios, está en casa, está en el ámbito público, está en las redes, está en la jurisprudencia, está en las ciencias psicológicas, está ¿no? Pero también en aquellos que viven fuera de estos espacios de privilegio del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, seamos referentes, generemos, decíamos, empezábamos este conversatorio buscando un poco en historizarnos, ¿no? A 24 años de la despenalización, 2 ya, del matrimonio igualitario, ¿qué ha sido de la historia, no?
Y creo que justamente, pues para terminar, pues recordar que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, pues seguir historizándonos, seguir buscando referencias, seguir haciendo referente propio, y trabajar en comunidad, en conjunto, hasta donde nos permitamos también, como ya decía Andrea, ¿no? Tener una conciencia más amplia de que no necesariamente lo que yo he vivido en cuerpo y en experiencia es lo que otra persona, más allá de su identidad, más allá de su género, otro ser humano, ¿no? Niño, niña, adulto mayor, ¿no? Migrante, ha vivido. Y como yo puedo también sentir empatía, ¿no? Y sensibilizar. Eso creo que es lo más, parece muy básico, pero creo que es esencial, ¿no? Como psicóloga lo pienso, mi pan de día a día, ¿no? Entonces creo que por ahí me quedaría. Y bueno, nuevamente agradecerles el espacio a todas, todes. Es muy bonito también tener estos espacios de reflexión que tanto nos hacen falta en estas épocas difíciles, que yo creo que todavía a veces nos invitan a pensar también lo que ha sido tras esta pandemia, ¿no? Y lo que ha también, pues merece la atención pensar cómo afecta, pero también cómo podemos, pues, bordear estos aislamientos, esta forma de restrictiva de movilidad para hacer movimientos en conjunto, ¿no? Hacer un movimiento latinoamericano, ¿no? Entonces, gracias por ustedes, por su invitación. Hasta luego. Ay, Karen, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que justamente una palabra bastante importante a rescatar es comunidad, es empatía, porque a pesar de que somos un movimiento bastante fuerte, todavía nos hace falta escuchar. Eso fue una de las reflexiones que tuvimos en uno de los paneles anteriores y eso es muy importante, escuchar las voces de todos, porque todas las voces importan por igual. Ahora vamos a pasar a escuchar las palabras de David Artiz. Nuevamente te repito la pregunta, desde tu perspectiva, desde tu campo de acción, desde el arte, en el contexto actual, ¿cuáles son los retos que debe enfrentar la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador? Tienes la palabra. 5 minutos, por favor. Gracias. De una. Yo te siento que tenemos como un montón de retos, desde el reconocer que nuestra estructura, no solo social, institucional, o las tecnologías que nos controlan, siguen como muy binarias y patriarcales y heterocentristas. Siento que como primero hay que reconciliarlo, ¿no? Otra cosa que creo que es full importante es el poder enunciarse, ¿no? El poder identificarse de alguna manera. A veces he tenido conflicto como en esto de encasillar en una palabra como que parte de las disidencias eres, pero siento que tiene como una importancia muy política el enunciarse. También no estoy solo. No sé, siento que el arte como ha sido una institución como muy acogedora y linda en sí al momento de desarrollar como temas de disidencias, también es entender que sigue perteneciendo como a muchas instituciones, ¿no? Y es como muy difícil tratar de salir de ello. Siento que lo que nos hace mucha falta es como poder salir más y enunciarnos más, como el reconocernos, el identificarnos, el poder hacer como, no sé, me imagino como directorio de profesionales LGBTI, que siento que es como muy importante, digamos, actualmente. O estos momentos que puedan empujar a entender que existimos, como, no sé, los medios es una oportunidad, la educación es otra, estos espacios que justamente están creando es otro. Como esta clase de dinamismos es lo que nos hace reconocernos y más que nada empujar este sentir de estoy solo, ¿no? Como, ¿qué hago si no encuentro ningún grupo? ¿Qué hago si es que no tengo ningún referente? Y entender, investigar, ¿no? Como siento que hace mucha, falta mucha investigación sobre lo que hemos hecho, porque hay un montón de archivo de la ciudad, de profesionales o incluso de las pequeñas actividades que estamos haciendo en nuestro cotidiano que podrían ayudar a como crear este sentido de comunidad. Como a mí me parece que las fiestas, en un ejemplo full específico, eran un momento que empoderaba mucho a la gente porque les unían en un espacio y a través de la furia y el perreo al mismo tiempo, empoderaban, creaban este sentido de comunidad y al final se creaban iguales todas estas conversaciones del qué debemos hacer, a dónde queremos llegar
cómo nos identificamos y por qué también, y reconocer por qué estamos tan furiosas, ¿no? Al final, porque todas las disidencias estamos cansadas de lo mismo y es lindo reconocer eso, que estamos furiosas y que juntas podemos hacer algo. Y eso, gracias. Muchísimas gracias, David. Pame Troya, desde tu punto de vista, desde tu experiencia y en base al contexto actual, ¿cuáles tú crees que son los retos que debe enfrentar la comunidad LGBT en el Ecuador? Bueno, igual como la primera pregunta, esta también es bastante amplia. Em, Yo consideraría que debemos llegar a un ideal, y es que ya ni siquiera tengamos que discutir el tema de nuestras realidades ni nuestros derechos, es decir, que sea tan común, tan, entre comillas, normal, como lo que se discute o se habla acerca de los derechos de las heteronormativas. Entonces, creo que llegar a ese estadio es a donde propendemos todas las personas que hacemos activismo, que exista una realidad sin discriminación, con completa inclusión, que puedan entenderse además las dinámicas y las realidades diferenciadas que tenemos, por ejemplo, en el tema de salud. Es evidente que las compañeras y compañeros trans, sobre todo las compañeras trans, tienen una diferenciación que debe ser tratada con respecto a temas de salud, el acompañamiento a su hormonización, al tema de reasignación sexual, si así lo desean, etcétera, que en países como Argentina esto ya está bastante superado, pero acá ni siquiera pensarlo, o sea, las personas trans ni siquiera pueden estar en el tema del seguro de salud, que es por el tema precarizado de las condiciones laborales que tienen por toda la discriminación, y eso es absolutamente lamentable y muestra además un Estado que no está interesado en nuestras temáticas ni en nuestros derechos. El tema de las familias, es decir, que ya podamos adoptar. No solo que, y además que también haya un tema de registro de nuestros hijas, hijos de hijas, independientemente de que sean a través de mecanismos de maternidad asistida, porque es decir, al hombre, al varón, no se le pide muestras de ADN que demuestre que es el padre biológico de la criatura, simplemente hay un tema en la ley que se llama la voluntad del sujeto masculino de hacer esta cuestión de registrar a la criatura con su apellido, pero si la otra madre de una relación homoparental con su criatura va y dice, esta es mi criatura, le dicen, a ver, usted tiene que demostrar que hubo el proceso de maternidad asistida y que es la pareja y demás, para que exista, digamos, este registro. Hay mujeres que están peleándolo todavía contra el registro civil para poder registrar a sus criaturas con el apellido de ambas porque no tienen un documento que garantice que existió un procedimiento médico de acompañamiento de maternidad asistida para engendrar la criatura. Y sin ese documento no quieren registrar a la criatura como hijo o hija de las dos madres. Entonces es lamentable, porque muestra evidentemente la discriminación de la que son parte las familias homoparentales en el Ecuador. El tema de la adopción, ni siquiera pensarlo, o sea, sigue siendo un obstáculo constitucional. El artículo 68 habla de que la unión de hecho tiene las mismas derechos que el matrimonio, pero el tema de la adopción solo es para parejas de distinto sexo, aunque la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dio paso o dio un gran empujón para lograr el matrimonio igualitario, habla de que las familias son también las familias de dos mujeres o de dos hombres con hijos hijas e hijas. Entonces, creo que es importante impulsar jurídicamente. Sí, evidentemente los avances jurídicos no es que cambian inmediatamente la realidad social, pero sí que nos ayudan con un gran empujón para lograrlo. Por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, esto ayudará poco a poco a que las nuevas generaciones ya no lo vean como un ideal, como algo inclusive impensable. O sea, personas ya adultos mayores de LGBTI jamás siquiera se plantearon la posibilidad de conformar familias. Muchos habrán vivido enclosetados y doble vida, o sea, se habrán casado con personas del otro sexo, habrán tenido hijos, pero habrán vivido una vida no completa con respecto a lo que hubiesen querido si hubiera habido una posibilidad de casarse, de tener una visibilidad, de poder mostrarse en su identidad y en su condición sexual sin tanta discriminación. Evidentemente aún la discriminación existe, pero todos estos avances han ayudado en el tema cultural, evidentemente, en el tema comunicacional,
fundamentalmente, porque no es lo mismo el tratamiento de las noticias y las periodistas antes de todas estas luchas, sobre todo las últimas desde el 2012. Hemos visto, además yo soy comunicadora organizacional, me gradué en la San Francisco, que amo muchísimo, y vimos cómo el tema de la comunicación antes era tratada con mucho amarillismo, con mucho sensacionalismo, el tema del orgullo, que solo era el orgullo gay, era visto solo desde las locas que salen con mariposas a bailar músicas desnudos, y no había todo el enfoque de libertad que tiene justamente hacerlo así. Entonces trataban justamente de ver todo este lado amarillista, y todos estos nuevos activismos dimos un nuevo enfoque también a las realidades. Por un lado también el mostrarnos, entre comillas, dentro de la cotidianidad, como el tema de las relaciones de pareja, el tema del acceso a derechos como el matrimonio, el tema del reconocimiento de hijos e hijas como el tema del caso Satia, pero también de las muchas diversidades y de las disidencias que hay en el tema de las diversidades sexogenéricas desde todos los ámbitos. Por eso la Q y la más, con la que todavía me siento, tengo que aceptarlo como de la generación anterior, porque claro, cuando estábamos, solo éramos LGBTI, con más creo que es otra proyección, además de podernos vivir desde muchísimos ámbitos y desde muchos reconocimientos. No sé si es que tenemos 5 minutos, ¿ya cuánto me queda? Creo que ya me queda casi nada. Bueno, entonces, bueno, la idea para cerrar es tratar justamente de conquistar todos los derechos que no son privilegios y que no son derechos adicionales, ojo, o sea, cuando nos decían que ustedes quieren casarse porque quieren derechos adicionales o privilegios, por favor, o sea, solo queremos poder gozar de los mismos derechos que el resto de personas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que la sociedad nos vea como lo que somos, seres humanos, personas, ciudadanas y ciudadanos. Como yo decía, que ejerzo mi trabajo, pago impuestos, hago las mismas actividades que cualquier otra persona. O sea, ¿por qué tiene que haber una diferenciación? Porque a mí me gustan las mujeres o me siento emocionalmente involucrada con mujeres, o las personas trans, cuando aceptan su identidad de género, y además es una ruptura contra todo este sistema que además nos muestra solo dos formas de sentir la corporalidad o la vida. Entonces creo que la idea es poder llegar a ese gran Ecuador, o ese mundo idílico, digamos, de justicia y derechos, que sí es posible. Tal vez nos falte unos 10, 15 años, 20 años, pero lo que hacemos los activismos, y sobre todo las nuevas generaciones a las que les tengo toda mi esperanza, mi fe, yo le apuesto a las nuevas generaciones. Esto era impensable, por ejemplo, en mi época, yo me gradué en el 2005, era impensable siquiera que la USFQ haga este tipo de eventos, ¿no? En ese momento. Yo le tengo mucha fe a que todas estas nuevas generaciones sigan impulsando lo que cada uno de nuestros activismos hemos dejado como un pequeño legado para construir un país justo e igualitario. Muchísimas gracias, Pame. Qué sabias palabras. Quiero destacar una cosa que es muy importante, y siempre es importante destacar: que los derechos no se vetan, los derechos no se discuten, no se debaten, porque son derechos. Me encanta cómo nos demostraste cómo cada una de estas victorias que ha tenido la lucha LGBTI en Ecuador a través de la historia ha permitido visibilizar esto, los derechos, visibilizar que solo se quiere un mundo mejor, más inclusivo y justo para todos, todas y todes. Esto es bastante importante. Otra cosa que es una deuda que todavía tenemos que saldar, es cómo la burocracia ha sido utilizada como un obstáculo para el ejercicio de derechos. En este caso, hasta la misma Constitución reconoce los diversos tipos de familia, y cómo se ha utilizado la burocracia para impedir el ejercicio de derechos tan básicos, reconocidos a nivel internacional, reconocidos en materia de derechos humanos y en la propia Constitución. Entonces, ahora vamos a pasar con Cristian. Paula, por favor, queremos hacerle la misma pregunta. En este caso, desde el punto jurídico, desde el punto de vista del activismo, en el contexto actual, ¿cuáles son los retos que todavía nos hace falta enfrentar? Tiene 5 minutos. Bueno, para obtener avances jurídicos, cuando hablamos de lucha de derechos humanos, nunca debemos desvincularla del análisis historicista de los derechos humanos. Es decir, que los avances jurídicos no se construyen si no existe una base social, si no existe una indignación colectiva respecto a las injusticias y a las discriminaciones, y si es que no existe una lucha desde la base social que alcance las reformas jurídicas, entonces esas reformas jurídicas se quedan como simples enunciados normativos y no hacen transformaciones.
En ese marco, lo que tenemos pendiente en el ámbito legislativo es que la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional cumpla las 4 sentencias de la Corte Constitucional en materia de derechos LGBT, es decir, tiene que hacer una ley integral trans, tiene que hacer unas reformas integrales para las familias homoparentales y los mecanismos de reproducción asistida, tiene que hacer un procedimiento especial y expedito para el procesamiento rápido y ágil de los delitos de discriminación y odio, y tiene que armonizar todos los instrumentos jurídicos y todas las normativas legales para equiparar el matrimonio igualitario en todos los derechos y obligaciones al matrimonio heterosexual. Por otro lado, tiene que crear una ley de igualdad y no discriminación, como lo estableció el Comité DESC. Además de esto, en el ámbito legislativo, si es que se va a hacer una reforma constitucional, hay que plantearse la reforma del artículo 68 para la no discriminación de las parejas del mismo sexo para el acceso al matrimonio, y todas las reformas del Código de la Niñez para el tema de niñez trans, niñez intersex, bullying homofóbico, transfóbico. Entonces son unas líneas de reformas integrales que se necesitan en el ámbito legislativo. En el ámbito de la política pública del Ejecutivo, la política pública LGBTI tiene que generarse y aprobarse, tiene que afincarse en un ministerio o en una secretaría donde genere el agendamiento, la formulación, la programación, la ejecución y la evaluación de esta política pública para el acceso sin discriminación de toda la población LGBTI a todos los servicios públicos, salud, educación, seguridad, vivienda, etcétera, 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 y que visibilice las necesidades de toda la población LGBT, de todas las identidades LGBT, tanto niñez como adultos y adultos mayores LGBT. Tiene que ser una política integral que tenga evaluación, seguimiento y sanción coercitiva en el caso de incumplimiento en el ámbito público como en el privado. En el ámbito judicial, necesitamos mejorar el acceso a la denuncia de los delitos de discriminación, odio y tortura, eliminar las barreras estructurales en la justicia, los prejuicios en los servidores públicos de justicia. Por otro lado, tiene que tramitarse más ágilmente los casos de graves violaciones de derechos humanos a la población trans, el caso de las Cochinelli, del grupo 516, de los grupos Años Dorados que fueron criminalizados por la homosexualidad, y también se requiere mejorar el ámbito de reparación de derechos de la población LGBT por el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador. En el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador aparecemos como víctima colectiva y necesitamos mecanismos de verdad, memoria, justicia y reparación, que eso tiene que hacer la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Y lo que tendríamos que hacer también es hacer el seguimiento en las instancias internacionales de derechos humanos, en los comités de Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incidir con los informes sombra, hacer seguimiento en las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos LGBTI en cada uno de estos organismos y provocar informes temáticos, y si es que los casos siguen aletargándose, como el caso Amada de la niñez trans que está estancado en la Corte Constitucional, pensar en elevar a instancias internacionales. Así que es una línea de trabajo amplia, dura, pero que necesitamos dialogar, generar estrategias para que la lucha no solo sea legal, sino sea histórica, social, cultural, artística, comunicativa y académica. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, ahora ya vamos a proceder a cerrar el espacio, no sin antes querer pedir a todos los expositores que nos den sus conclusiones finales sobre esta reunión de hoy. En honor al tiempo de los asistentes, sí les voy a pedir que las conclusiones se las tomen durante 1 minuto. Entonces, me gustaría igual empezar
por la última persona que habló, que es Cristian. Cristian, ¿cuáles son tus últimas reflexiones respecto a la reunión del día de hoy? Bueno, las conclusiones, más que conclusiones, es estimular a todas, todos y todes quienes nos escuchan y quienes pueden escuchar estos diálogos, que la lucha por los derechos humanos nunca se agota, que no se decepcionen, que no se cansen si es que algo no pasa o no cambia a corto plazo, pero la indignación frente a la injusticia y la indignación frente a la desigualdad tiene que ser el motor de lucha. Así que más bien les animo a que con sus estudios que hagan o su injerencia social en sus áreas, luchen por los derechos de todas las personas, no por solo las personas LGBT. Luchemos por las mujeres, por las personas indígenas, por las mujeres trans, por los afro, por los niños, niñas, por las personas con discapacidad, por los migrantes, por todos. Y creo que esa es nuestra labor, y si queremos que nuestra sociedad cambie y las generaciones presentes y futuras cambien, tenemos que dar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que es muy importante cómo inspiras a la juventud de ahora y gracias en serio. Ahora vamos, por favor, con Pame, sus reflexiones finales. Bueno, yo hago mías las palabras de Cristian. Creo que es importante considerar que es posible hacer incidencia en cada uno de los espacios donde estemos. En cada trinchera donde estemos no hay que esperar cambios inmediatos, porque así no sucede, y a lo largo de la historia podemos ver lo que ha significado las luchas, incluso las pérdidas de vida que ha significado el tema de la conquista de los derechos humanos de manera particular. Por ejemplo, no es el espacio, evidentemente, para dar los detalles, pero para mí sí ha significado un desgaste económico, emocional, de muchísima, inclusive resiliencia. El tema de la lucha por el matrimonio igualitario, uno sí tiene que entender que cuando uno transgrede el sistema social, la estructura social, uno sí recibe evidentemente ataques, porque el statu quo quiere permanecer como está. Yo, por ejemplo, tengo cerca de 2000 cuentas en Twitter bloqueadas de todo lo que he recibido. Soy de las personas que más ha recibido violencia política en las redes sociales por el activismo que he hecho en el tema del matrimonio igualitario, por ser lesbiana, por ser mujer, eh, por, por evidentes razones, inclusive por haber participado políticamente en estas últimas elecciones. Entonces, y haber sido la única candidata, además, lesbiana dentro del proceso electoral, la única, no hubo ninguna otra persona de la diversidad sexogenérica en estas candidaturas, y eso también es lamentable. Por más que ha habido un avance en temas de derechos, vemos que en el tema del ejercicio de la política formal falta muchísimo con respecto a tener más cuadros, y que los partidos y organizaciones políticas también abran los ojos. Evidentemente, estas últimas elecciones es un tema que no lo abordamos aquí, pero creo que es importante anotar, como nunca antes, las últimas elecciones en el país han tenido o se ha visto la incidencia y la injerencia de las temáticas y derechos de mujeres, de población LGBTI, de derechos sexuales y reproductivos y del medio ambiente. Y de hecho, si Lazo ganó, por ejemplo, es porque tuvo que ver una cuestión importante con respecto a su discurso y tratar de moldearlo hacia estas otras temáticas, con torpezas, ciertamente, pero si no lo hubiera hecho así, no hubiera ganado. Me acaban de informar que hubo otra candidata, sí, hubo otra candidata LGBTI, pero era una candidata alterna, no principal. Entonces, que es Jairen Noriega, yo la ubico perfectamente, pero ella, me refiero a candidata principal, ella fue candidata alterna, y solo si es que el principal renuncia, ella podrá principalizarse. Eso no desmerece, evidentemente, su participación, pero esto demuestra además el poco interés de los partidos y movimientos para apostarle a figuras tan importantes como Jairen dentro del tema de la principalización y no de una candidatura alterna. Entonces, bueno, eso creo que es importante para cerrar espacios como este, fundamentales, porque nos ayudan a reflexionar, a repensar y a poder movilizar inclusive las posibilidades de nuevas acciones en el tema del activismo, y no necesariamente solo en el activismo, sino dentro de nuestras trincheras. Creo que si cortamos, por ejemplo, los ciclos de violencia alrededor nuestro, de nuestras amistades, en el trabajo, etcétera, también estamos tratando de transformar nuestras realidades y ayudando a crear nuevos entornos de inclusión y no discriminación. Creo que es importante justamente no hacerle el juego a las bromas machistas o a las bromas homofóbicas, empezar a cortar esto
obviamente sin violencia, porque no hay que caer en eso, pero sí mostrando cómo. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo me encantó muchísimo hace años, yo tuve compañeros y que ahora, hombres, son defensores en sus espacios de los temas y luchas de mujeres y LGBTI. Cuando yo los conocí, casi que eran neandertales, o sea, por dar un ejemplo. Y creo que es importante cuando transformamos esos entornos inmediatos nuestros con nuestras vivencias y nuestra convivencia. Eso, y les agradezco muchísimo a todas, todos y todes por este espacio, Dragones Queen, al gobierno estudiantil, a la USFQ y a todas las personas que nos han estado viendo en este espacio. Yo con eso me despido, me tengo que retirar, pero les agradezco profundamente el espacio que me han permitido aquí. Muchísimas gracias, Pame. Gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Qué pena que tengas que irte, pero en serio, muchísimas gracias por seguir inspirando igual desde tu campo de acción. Ahora vamos a pasar con Karen, por favor, tus reflexiones finales. Bueno, creo que ya se ha establecido que hay mucho por hacer, que tenemos tareas pendientes, que hay mucho orgullo y mucha motivación, ¿no? De seguir visibilizando, de seguir transformando nuestras sociedades. Pero también quería hacer esta reflexión respecto a quienes no, porque a veces hay que tener conciencia de que la visibilidad a veces también es un privilegio, ¿no? Que hay muchas personas que se mantienen en clandestinidad, que se mantienen aún, pues, en cuestiones, digamos, de supervivencia, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos sigue todavía, pues, faltando. Creo que tenemos que seguir pensando en las juventudes, en las infancias. El tema de la educación sexual integral creo que es importante mencionarlo, ¿no? Hemos visto también cuáles son los avances a veces en materia de derechos que se pueden hacer, a veces cuáles son nuestros bloqueos, incluso pensaba en el COS, ¿no? Que este Código Orgánico, o el Código Orgánico de Salud, que implica muchas aristas importantes para generar una transversalización de lo que es el género y los derechos humanos. Creo que eso es todavía, nos toca seguir trabajando en esta transversalización desde las trincheras, como decíamos, personales, pero también a veces académicas, desde el activismo, desde la calle, desde el activismo, ¿no? Desde la ciencia. Creo que todas estas formas de vivir lo humano pues son posibles, y creo que justamente nosotros, somos testimonios vivos de que vivir una vida disidente es posible. Y creo que es de referencia para el resto de las generaciones también, y de tanto las venideras como las pasadas. Eso, muchas gracias por la invitación. Les invitaría únicamente a que se den una vuelta por las redes sociales de la Organización de Mujer y Mujer, para que también se noticien de las acciones de incidencia. Comentarles que estamos en el mes de las visibilidades lésbicas particularmente, entonces ahí vamos a tener también algunos diálogos que es importante. Justamente vamos a hablar de la familia, y pues invitarles a que nos sigan, a que se unan, porque es importante demostrar que hay un interés, demostrar que estamos aquí también buscando las nuevas formas de hacer posibles nuestras vidas. Gracias. Un abrazo, y cualquier cosa que necesite que pueda ayudarles, pues un gusto también poderles acompañar. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Muchísimas gracias. Creo que nos Muchísimas vamos. gracias, Karen. Ahora, Andrea Alejandro, ¿cuáles son tus reflexiones finales respecto a la reunión del día de hoy? Bueno, solo como para finalizar, creo que todas, todos y todes, sobre todo la población LGBTI, debe estar pendiente, ayudando e impulsando la demanda que llevan a cabo nuestras compañeras Cochinelli, Nueva Cochinelli, Años Dorados y Sobrevivientes del 516, porque la reparación de la deuda histórica también marca, también nosotros como personas LGBTI que estamos viviendo y teniendo acceso a lugares que gracias a su lucha tenemos ahora, también tenemos el compromiso y la labor de estar pendientes y acompañarles de todas las maneras que sean posibles. Y finalizar diciendo que tenemos que seguir luchando para que el aborto sea libre, legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias.
Listo, muchísimas gracias, Andrea Alejandro. Creo que de toda esta reunión podemos sacar muchísimas conclusiones bastante diversas, bastante interseccionales y sobre todo interdisciplinarias. Les agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación para compartir este espacio junto a todos. Creo que todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer para lograr un mundo mejor para todos. Estas pequeñas victorias representan grandes hitos para muchas personas, pero hasta que todos tengamos, hasta que todos, todas y todos tengamos las mismas oportunidades, podamos ejercer los derechos de forma igual, hasta que lo logremos eso, tendremos que seguir en vigilia. Entonces ahora doy el paso a Flavio, por favor. Muchísimas gracias a todos por asistir, a Cristian, a Andrea Alejandro, a Davartis que se tuvo que ir, igual a Pame y a Karen por haber aceptado la invitación. Es un gusto haber compartido con todos el espacio y generar estas reflexiones, estos tejidos que creemos que desde la academia, como desde el activismo, como de los diferentes espacios, contribuyen a generar una sociedad mucho más justa y sobre todo que reconozca la diversidad con la que estamos constituidos. Agradecer tanto al gobierno estudiantil, a la Oficina de Necesidades Educativas Especiales, a la Oficina de Acompañamiento Estudiantil y al colectivo juvenil Dragones Queer por toda la organización, planificación y construcción de esta Semana de Diversidades. Muchísimas gracias con todos y que se sigan cuidando y tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias. Igualmente, antes de despedirnos, gracias a todos los asistentes por darnos parte de su tiempo y de su día para atender esta charla. Gracias a los expositores por hacer un espacio en sus agendas tan difíciles en estos días y sobre todo en tiempos de pandemia que todos la tenemos muy difícil. Les agradecemos mucho. Estén atentos, por favor, igualmente a las redes de Dragones Queer. Les invito a estar atentos a las redes de Dragones Queer. Agradecimientos igual al GOBE, a la universidad, pero sobre todo a nuestros asistentes que han dado una excelente charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias.